Hola, hola, bienvenidos a este Facebook Live, hoy miércoles 16 de noviembre. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema con el que convocamos el Facebook Live de hoy está relacionado con la Ruta 32, la carretera a Limón. Acaban de comunicarnos las autoridades que esa ruta, para aquellos que la han transitado en los últimos años y han visto cómo hay trabajitos por acá, trabajitos por allá, en fin, es una ruta de más de 100 kilómetros, toda picoteada, con avances en algunos casos bastante importantes, pero en la mayoría de los casos bastante retrasada la construcción de esa carretera. Y ahora nos dice el gobierno que esta carretera está desfinanciada y mal diseñada. Ese es el tema con el cual convocamos este Facebook Live, el tema que vamos a analizar en la sección de tema de fondo. Mientras llegamos allá, la acostumbrada sección de todo un... que va a abrir las puertas o pretende abrir las puertas al financiamiento de empresas que producen y o comercializan bebidas con contenido alcohólico al deporte. Aquí en Costa Rica es prohibido que una empresa que vende cervezas o que vende algún destilado patrocine el deporte, ya sea poniéndole el logo de la compañía en la camiseta de los atletas o inclusive hacer publicidad en los estadios, en los recintos deportivos, estadios de gimnasios, poner alguna valla que invite a consumir alguna bebida con contenido alcohólico o nada más que tenga presencia de marca. Eso está prohibido según la legislación costarricense. Hay un proyecto de ley que no es la primera vez que se presenta en la Asamblea Legislativa. Yo cuando fui diputado 2014-2018 presenté un proyecto en esa dirección. En el periodo pasado, el cuatrienio pasado, se presentó un proyecto en esa dirección. Fue aprobado, fue a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional se lo trajo abajo por ciertos problemas que identificó. Bueno, ese proyecto lo retoma la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, lo vuelve a presentar, en teoría corrigiéndole algunas de las debilidades encontradas por la Sala Constitucional, y está en la recta final de ser dictaminado en la Comisión de Asuntos Jurídicos para pasar al plenario y ver si consigue el apoyo del resto de los diputados para convertirse en ley de la República. Bueno, ¿qué es lo que dijo Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol? Que el proyecto es una necesidad para el deporte en Costa Rica. Él estima inclusive que la cantidad de dinero que podría recibir el fútbol por concepto de patrocinios de estas empresas andaría entre 1 millón y 3 millones de dólares al año. Financiando a diferentes equipos de fútbol, pero también financiando infraestructura deportiva. Inclusive señala, y es algo que en el pasado también yo había mencionado en estos Facebook Live, que abre las puertas al financiamiento de otras disciplinas deportivas, no solo el fútbol. El surf, por ejemplo, podría ser una de ellas. El boxeo también, que en otros países es financiado, por lo menos el ring y la infraestructura deportiva. Los atletas son financiados por cierta marca de cervezas, etc. Los destilados podrían financiar también otras disciplinas deportivas o incluso atletas individuales en disciplinas, no de, disciplinas deportivas, donde la práctica de ese deporte es de forma individual y no colectivo, como es el fútbol. Así que yo me sumo a la voz de Rodolfo Villalobos pidiéndole a los diputados que tramiten aceleradamente este proyecto, lo terminen de dictaminar y luego pedirle a los diputados en el plenario legislativo que conviertan esto en ley de la República, para lo cual se requiere que el Poder Ejecutivo lo convoque a sesiones extraordinarias y que el proyecto se apruebe. Esto va a abrirle las puertas al financiamiento a atletas, a equipos de diferentes disciplinas deportivas, pero también a infraestructura deportiva. Así que es una muy buena iniciativa que esperamos se convierta en ley de la República pronto. Otra nota que tenemos para compartir el día de hoy tiene que ver con algo que mencioné en el Facebook Live pasado, más hice un videíto, pero también saqué un video para TikTok sobre el tema,
y está relacionado con la dictadura que hoy hay en Nicaragua. El comentario mío en Facebook, en el Facebook Live pasado, señalaba básicamente todos los abusos que se han venido cometiendo de forma sistemática en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa, que han venido concentrando poder y más poder. Hoy tienen capturado todo, gobiernos locales, todos los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ejército, el poder electoral, en fin, todo lo tienen controlado y ejercen es un régimen absolutamente vertical, autoritario, dictatorial, donde inclusive hay más de 200 presos políticos donde se les están violando flagrantemente todo tipo de derechos fundamentales. Eso señala el Facebook Live pasado. A propósito de la crítica que algunos hemos hecho de lo que está pasando en Nicaragua, el dictador Daniel Ortega aprovechó algunos de sus diferentes mitines relacionados con el proceso de la elección de las alcaldías para decir que Costa Rica era un refugio de terroristas. Para Daniel Ortega y su limitado entendimiento de lo que es la democracia, una persona que levante la voz en contra del régimen, una voz que diga, mire, usted gobernante, usted tiene actitudes dictatoriales, o usted es un dictador, o mire, usted gobernante, usted violenta sistemáticamente los derechos humanos de X cantidad de opositores, o de estas personas vinculadas a la política, o personas que son dirigentes comunales, dirigentes gremiales, etcétera. Ustedes violentan derechos. El solo decir eso, lo que estoy haciendo yo en estos momentos, eso hace que el régimen califique a esa persona como terrorista. Vean ustedes la ligereza con la que Daniel Ortega modifica el ordenamiento jurídico en Nicaragua para aprobar una legislación que le permita calificar prácticamente cualquier manifestación contraria al régimen como un acto de sedición, como un acto de terrorismo, como un acto de traición a la patria, y por lo tanto dándole competencias al gobierno para ir a perseguir a estas personas, capturarlas, encarcelarlas, privarles de su libertad y luego además juzgarlas sumariamente y meterles X cantidad de años de prisión a estas personas. Y con esto mandando una señal muy clara al resto de la población. Aquella persona que levante la voz en contra del régimen o que inclusive intente inscribir un partido político, participar en política para retar el poder hegemónico de Daniel Ortega y su esposa, va a ser considerado terrorista, traidor a la patria y va a ser encarcelado. ¿Qué ha hecho mucha gente en Nicaragua? Se ha venido a Costa Rica a proteger su libertad, porque están siendo perseguidos en Nicaragua. Claro, para Daniel Ortega, quienes vienen aquí a buscar refugio político son terroristas. Bueno, el presidente Rodrigo Chávez le dice, no papito, no señor dictador, no Daniel Ortega, Costa Rica no es base de terroristas. Costa Rica es un país donde se respetan las libertades fundamentales, donde se respetan los derechos humanos, donde se respeta la libertad de expresión, donde se respeta la libertad de prensa. Eso es lo que es Costa Rica. Y estas personas que están perseguidas por el régimen nicaragüense tienen en Costa Rica un oasis para poder defender su libertad. Y desde Costa Rica, a través de las redes sociales, poder seguir levantando la voz para, de alguna forma, llevarle el mensaje a los nicaragüenses con el propósito de motivarles a rebelarse contra esa dictadura. No son terroristas, son personas que están ejerciendo sus libertades, y una de esas libertades es la de criticar al régimen. Así que me solidarizo con el presidente Rodrigo Chávez cuando señala claramente Costa Rica no es refugio de terroristas. Costa Rica le da asilo político a los perseguidos políticos de Daniel Ortega que, buscando salvaguardar su libertad, se vienen a Costa Rica para seguir levantando su voz en contra del régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa. La siguiente nota está relacionada con la venta del Banco de Costa Rica. Este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, acordémonos que lo que busca es sacar a la venta todos los activos del Banco de Costa Rica, y ha dicho con eso se pretende abonar la deuda pública y con eso se va a tener unos ahorros en el pago de intereses, etcétera. Bueno, desde que se presentó el proyecto empezaron muchas voces a hablar en contra de él. Hay algunas voces
a favor del proyecto, como la voz mía, desde esta trinchera, este Facebook Live, la otra trinchera que tengo con Daniel Suchar, para redes sociales también, el programa Doble Nudo, hemos hablado a favor de la venta del Banco de Costa Rica. Hay algunos economistas que han hablado a favor de la venta del Banco de Costa Rica. Nosotros, inclusive, yo en este Facebook Live he hablado de la venta de muchos otros activos del Estado. Empresas del Estado, he hablado de la venta de seguros, de la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros, he hablado de la venta de Sistema Nacional de Radio y Televisión, he hablado de la venta del Banco Internacional de Costa Rica, también he hablado de la explotación de recursos naturales, el oro que tenemos en el subsuelo, el gas natural que tenemos en el subsuelo. O sea, hemos hablado de la venta de capital accionario del Recope, en fin, de la venta de Fanal, la Fábrica Nacional de Licores, abriendo el monopolio. En fin, hemos estado impulsando la venta de activos para abonar a la deuda pública y sacar al Estado de actividades económicas en las que no debería estar. Esa es la voz nuestra, a favor. Pero hay muchas voces que se van sumando en contra. Inclusive ya hay diputados que han dicho que están en contra, de bancadas muy numerosas que no están de acuerdo. Hay economistas vinculados a esos partidos políticos, me refiero al Partido de Liberación Nacional, que dice que están en contra. Hay algunos diputados del Partido de Unidad Social Cristiana que muestran ya sus aprehensiones en relación con la venta del Banco de Costa Rica, desvinculándose de la doctrina social de la Iglesia, que en teoría inspira al Partido de Unidad Social Cristiana, donde hay un principio fundamental que es el de la acción subsidiaria del Estado, que si los particulares lo pueden hacer, el Estado no se debiera meter. Entonces, aplicando la doctrina social de la Iglesia, no hay forma alguna de justificar la presencia del Estado en el sistema de intermediación financiera a través de los bancos. Es más, habría que vender también el Banco Nacional de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia Católica, que es la base de la doctrina social cristiana que abraza ese partido. Pero bueno, ya han surgido voces en la Asamblea Legislativa en contra. Obviamente el sindicato de empleados del Banco de Costa Rica está en contra, su gerente general está en contra, también ha mostrado su antagonismo a esa idea la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, y diferentes sindicatos del sector público. Así que la cosa no parece sencilla para este proyecto, con una bancada legislativa tan débil como la que tiene el partido de gobierno. Veo complicado el futuro de este proyecto y es una lástima porque realmente es necesario meternos en una campaña, si se quiere, o en tomar acciones decididas en la dirección de sacar al Estado de participar en diferentes actividades económicas en las que no debiera estar, vender esos activos y con esos activos reducir sustancialmente la deuda pública. Uno de los activos también es la marca Colby que he mencionado. O sea, vendamos hoy Colby, que vale algo, porque en poco tiempo va a valer prácticamente nada. Entonces, aprovechemos eso, titularicemos flujos de caja de ciertos activos, como pueden ser las represas, titularizando esos flujos de caja, trasladando ese activo a un fideicomiso. Podríamos nosotros recuperar una gran cantidad de dinero para bajar la deuda del ICE y con eso bajar también las tarifas eléctricas en Costa Rica. En fin, hay mucho que se puede hacer con algunos activos. La red de distribución de agua potable igual se puede trasladar a un fideicomiso, titularizar los flujos y con eso mejorar la red de distribución y ampliarla a aquellos lugares donde todavía no ha llegado el agua potable. En fin, hay mucho que hacer en venta de activos, en reciclaje de activos, buscar figuras financieras donde se pueda democratizar la propiedad de estos activos públicos, pero al recuperar ese dinero, bajar deuda pública y con eso mejorar dramáticamente las finanzas del país y con eso, obviamente, abrir un espacio para que todos vivamos mejor porque se podrán hacer más inversiones de capital que nos permita ser más competitivos en el país. Así que, a pesar de que el camino se ve muy empedrado, mi recomendación al gobierno es mantener el proyecto convocado y estimular la discusión a nivel nacional de la importancia de vender activos. Y el gobierno no debiera quedarse solo con el Banco de Costa Rica o apostar solo al Banco de Costa Rica, debiera abrir más bien otros frentes como es la explotación de recursos naturales sobre los cuales el gobierno no ha dicho mayor cosa. Ha dicho que está abierto, pero no ha planteado ya una iniciativa concreta al Congreso sobre qué podemos hacer con esos activos tan valiosos que tenemos en el subsuelo. Otro tema para compartir con ustedes el día de hoy está relacionado con todo este polvorín que se levantó alrededor de
el supuesto ofrecimiento que hizo un diputado del partido de gobierno, Alexander Barrantes, a Sofía Guillén, subjefe del partido, de la bancada legislativa del partido Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, donde aparentemente en esa conversación que tuvieron, denuncia a Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, que el diputado Barrantes le ofreció a Sofía Guillén, para que se lo transmitiera a la bancada legislativa, a la cual ella forma parte, la posibilidad de contar con algunos puestos que, digamos, en forma discrecional el Poder Ejecutivo maneja. Se mencionó aparentemente alguna embajada para alguna persona vinculada al Partido Frente Amplio, en cual ellos tuvieran interés de que nos representara en el servicio exterior. Este señalamiento que hace Sofía Guillén sobre el ofrecimiento generó todo un polvorín de dimes y diretes, de si lo dijo, si no lo dijo, qué poder o potestades tenía el diputado para poder ofrecer algo a la diputada Sofía Guillén, con la intención de que eso sirviera de moneda de cambio para el apoyo de la bancada Frente Amplio al proyecto de eurobonos que está impulsando el Poder Ejecutivo. Y entonces vino discusiones que qué barbaridad, que qué inmoralidad, que utilizando puestos públicos para comprar conciencias, que esa práctica es una práctica deleznable, que es repudiable, etc. Y efectivamente yo comparto la posición de que es una práctica deleznable, es una práctica repudiable, pero, aquí viene un gran pero, quienes critican hoy eso, bien les convendría hacer un repaso de cuando esos partidos estuvieron en el poder. Yo he sido 2 veces diputado, del 98 al 2002 y luego del 2014 al 2018. En ese periodo me tocó a mí, ser testigo de primera línea de cómo se logra comprar, entre comillas, apoyos de diputados a ciertas iniciativas del Poder Ejecutivo a través de diferentes mecanismos. Una es la incorporación. En el 98 era de partidas específicas en el presupuesto de la República, entonces había un diputado que decía, mire, si ustedes incorporan X cantidad de dinero para trasladárselo a la Asociación de Desarrollo tal, a la municipalidad tal, para hacer, no sé, tal gimnasio y tal calle y tal puente y tal cosa, si ustedes meten el presupuesto todo eso, yo, Perico Pérez, me comprometo a votar a favor del presupuesto, pero no solo el presupuesto, díganme qué otros proyectos requieren ustedes que yo les respalde. Entonces, compraban, entre comillas, apoyo para la agenda gubernamental, metiendo partidas específicas a favor de un diputado, de las pretensiones de un diputado. No solo partidas, a veces es nómbreme a fulano de tal en tal lado y a sutano en tal otro lado, puestos tal vez menores o lo que fuera, pero inclusive puede ser, no, mire, dele tal puesto de presidente ejecutivo, de miembro de una junta directiva o lo que fuera. Si ustedes meten todo eso, yo me puedo comprometer a medio cogobernar con ustedes y respaldarle a las iniciativas. Eso, práctica de todos los días en la Asamblea Legislativa a lo largo de la historia. Ya las partidas específicas se eliminaron y se transformaron en transferencias presupuestarias. Ya no es que al diputado se le da, tome, aquí tiene el equivalente a 50, 100 millones de colones, usted vaya a hacer el óleo, tráigame acá la lista de a quién se los va a repartir usted, y ahora son transferencias presupuestarias, pero sigue teniendo más o menos las mismas características. Entonces, esos apoyos se siguen dando. Pero también hay otros momentos donde hay canjes que se dan de un apoyo para la presidencia del directorio legislativo a cambio de que a fulano de tal se le nombre en la presidencia de X comisión, o que tal partido tenga una sobrerepresentación en tal comisión parlamentaria, o que alguien vaya a la Comisión de Relaciones Exteriores, que es donde se aprueban muchas veces los viajes de los diputados a diferentes destinos exóticos. Entonces, eso es algo costumbre parlamentaria, deleznable, sí, siempre he estado en desacuerdo con eso, pero también es una realidad. Y muchos de los que hoy critican esta situación que en teoría se dio entre el diputado Barrantes y la diputada Sofía Guillén, en el pasado sus partidos, cuando han estado en el poder, lo han practicado reiteradamente. Lo hizo también el partido Acción Ciudadana, cuando compartió
la gestión de gobierno con el Partido Frente Amplio y le abrió espacios por aquí o por allá para meter a representantes del Frente Amplio en posición de gobierno. Y con eso, al meterlos allá, condiciona de alguna forma el apoyo en la Asamblea Legislativa de esa bancada legislativa. Pasó en el gobierno de Carlos Alvarado con la incorporación de Rodolfo Pisa al Ministerio de la Presidencia, y eso en teoría, y Rodolfo Pisa señaló además de que no solo iba él, mencionó una gran cantidad de funcionarios, entonces metieron a Esmeralda Brito en la Junta de Protección Social, a Luis Adrián Salazar en el MISID, a otras personas del Partido Unidad, venían varias personas a ocupar diferentes puestos, y eso en teoría era para comprometer votos del Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa, digamos, alineado con la agenda del poder ejecutivo. Edna Camacho también estuvo en Hacienda, Nogui Acosta, quien es hoy ministro de Hacienda, también entró en ese paquete de funcionarios del Partido Unidad Social Cristiana que formaron parte del gobierno de Carlos Alvarado, como parte de esa especie de coalición de gobierno. En servicio exterior, ni se diga. En el servicio exterior, en el pasado, gobernantes le han dado puestos a partidos políticos opositores en el servicio exterior. Esto no es nada nuevo. Y entonces aquí es donde surge el tema del nombramiento de Erwin Macís, dirigente del Partido Unidad Social Cristiana, como representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, que dicho sea paso, es uno de los puestos mejor pagados en el sector público. Y el nombramiento de Pablo Heriberto Abarca, otro líder importante del Partido Unidad Social Cristiana, como representante de Costa Rica ante el gobierno de México. Con esto ¿está pretendiendo el gobierno poner de rodillas a la bancada del Partido Unidad Social Cristiana? No, pero empieza a acercar a la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, y es parte de la dinámica de gobierno, que comprometer o ofrecer un puesto, utilizar puestos como piñata o botín político para lograr algunos propósitos, si eso es lo mejor, no es lo mejor, pero esa ha sido la costumbre a lo largo de la historia en Costa Rica. Así que los que hoy, representando algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa, se rasgan las vestiduras, bien les haría repasar la historia y ver cuál ha sido el comportamiento de los partidos que ellos representan cuando ellos han estado en el poder. La siguiente nota, y ya con esto, bueno, son dos notas más que me quedan. La siguiente nota está relacionada con Habdeba. Hace poco también otro polvorín que se levantó tiene que ver con el supuesto despido de algunos funcionarios de Habdeba vinculados a los servicios de seguridad, y entonces la bancada del Partido Unidad Social Cristiana y la bancada del Partido Frente Amplio dice que qué barbaridad, tenemos que investigar eso, qué está pasando, por qué se están tercerizando servicios de seguridad cuando Habdeba tenía ciertos funcionarios brindando ese tipo de servicio. Y eso lo ligo con el tema que hoy tocó en su conferencia de prensa el presidente de la República relacionado con Habdeba. Y entonces dice, bueno, mire, solo la grúa esta que fue averiada por un barco, repararla nos va a costar $6.5 millones. Por otro lado dice, mire, los gastos operativos de Habdeba andan por 25.000 millones anuales, tiene ingresos por 15.000 millones, o sea, hay un hueco de 10.000 millones anuales. Hay una buchaca de 59 millones de dólares, que es lo que ha pagado APM Terminales por la operación de la terminal portuaria de Moín, que están ahí sin ganar intereses y no se están utilizando para el desarrollo de Limón. Entonces dice, Habdeba tiene como 300 funcionarios, eso es lo que dijo el presidente hoy, como 300 funcionarios, hay 40 vinculados exactamente al trabajo de la operación portuaria que tiene Habdeba ahí en el muelle de Moín, en el muelle alemán, y sobra un montón de gente, es lo que de alguna forma está diciendo el presidente. Y entonces dice, me rehúso, dice el presidente, a seguirle metiendo plata a Habdeba porque eso es un barril sin fondo. Está gastando mucho más de lo que le ingresa, y la verdad es que Habdeba hay que animarse a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es terminar de reducir dramáticamente la cantidad de personas que trabajan en Habdeba. Eliminarla es más complicado. Habdeba hoy está recibiendo el canon de la operación de ese puerto, y entonces del puerto de la terminal portuaria de Moín,
y eso podría perfectamente canalizarlo a través de brazos ejecutores para desarrollo. ¿Cuáles son los brazos ejecutores naturales? Las municipalidades de la provincia de Limón. Pueden haber otros brazos ejecutores para algunos proyectos de desarrollo vinculados a planes reguladores costeros para dar seguridad jurídica en toda esa zona, contratar los servicios de consultoría para ver de qué forma se logra limpiar el desmadre que hay jurídico en la zona de Moín hacia el norte, con lo que se considera que es Finca Habdeba, con todo el traslape que hay con áreas silvestres protegidas, ya sea parques nacionales, refugios de vida silvestre, refugios privados, propiedades privadas que existían antes de los refugios, en fin, toda esa inseguridad jurídica que hay de Moín hacia el norte, eso tiene afectada la posibilidad de desarrollo en esa zona. Bueno, debería con estos recursos ver de qué forma se hacen los estudios correspondientes para liberar áreas, a liberar áreas que pueda haber seguridad jurídica para inversionistas, al haber más inversionistas va a haber más empleo, etc. Todo eso hay que hacerlo ahí en la zona de Limón. Podría, con esos 59 millones de dólares que hay por allá, Habdeba podría hacer una inversión inicial en un espigón o algo relacionado con la construcción de una marina en la zona ahí, entre Cieneguita, el aeropuerto por allá, cercano al muelle turístico de los cruceros. Se puede hacer una gran marina en esa zona donde Habdeba puede hacer una inversión inicial y luego saca a concesión terminar la construcción y operación de la marina. Y luego, a mi juicio, tanto la terminal portuaria que hoy tiene el muelle de Moín, que hoy administra Habdeba, como el muelle turístico, eso se debería dar en concesión. En el caso de la terminal de Moín, con las dos grúas, una de las cuales ya está dañada, eso lo natural es que se renegocie los términos con APM Terminales, se pueda incorporar eso dentro de la operación del puerto de Moín, y eso inclusive puede ser a cambio de una reducción en la tarifa. Una reducción en la tarifa que se le cobra hoy a los usuarios de ese servicio portuario. Pero bueno, habría que involucrarse en esa negociación. Y el otro, el muelle turístico, claramente se puede dar en concesión, que tanto el de cruceros como la marina pueda ser operado por un concesionario que inclusive se invite a nivel internacional a personas a ofertar por eso. Entonces Habdeba no tendría funciones operativas, básicamente es cobrar los cánones y con esos cánones inyectar recursos para el desarrollo en la zona de la provincia de Limón. Y eso se hace con una oficinita muy pequeñita de personas bien pagadas que sepan hacer un buen manejo de proyectos y le den seguimiento a los recursos que se inyectan para esos proyectos. Así que no le demos más largas al asunto, no sigamos pateando el balde en el caso de Habdeba, y acá yo espero que el presidente se compre definitivamente esa bronca y terminemos de resolver de una vez y por todas el futuro de Habdeba, tapando esa hemorragia de fondos públicos que realmente nos está afectando a todos y está afectando la competitividad del país, etcétera. Y la última nota que tengo para compartir con ustedes antes de la reflexión de fondo está relacionada con un editorial del periódico La Nación del día de hoy, pero amarrado a unas notas de la semana pasada sobre la pretensión del Instituto Nacional de Seguros de que se declare confidencial la contratación de un brazo de las Naciones Unidas que se llama UNOPS, para el desarrollo de un sistema informático nuevo para el Instituto Nacional de Seguros, y por lo menos por lo que ha trascendido, estamos hablando de una contratación de más o menos 44 millones de dólares. O sea, no son 3 pesos, 44 millones de dólares. Y el Instituto Nacional de Seguros pretende que esa negociación sea totalmente confidencial, o sea, fuera del radar de la opinión pública en relación a la forma en que se está contratando, pareciera en forma directa a la UNOPS, sin hacer una licitación, porque en teoría la UNOPS es la que haría la licitación, que es una licitación también cubierta por cierto manto de privacidad, etcétera, porque la UNOPS señala que como ellos son un organismo internacional, no le aplican las mismas normas que se le aplica a cualquier otra empresa en Costa Rica. Ya el tema de UNOPS es un tema con el cual ha habido problemas en el pasado, cuando UNOPS se encargó de la contratación de lo que son los pasos a desnivel
en circunvalación, especialmente el paso a desnivel de la zona de Paso Ancho, si mal no me acuerdo. También el paso a desnivel el paso a desnivel creo que es no sé si es de la rotonda de la Bandera o el otro de Gallito, y la ampliación del río Virilla ya por el Ricardo Saprissa. Entonces, UNOPS, que es un brazo de Naciones Unidas para realizar obra pública en países de una muy débil institucionalidad, se creó eso, motivado por una situación que se vivió en muchos de estos países, y es que países venían y decían: yo voy a apoyar a tal país que tiene tales necesidades, aquí van estos recursos, se los trasladaban a los gobernantes, y los gobernantes corruptos de esos países dilapidaban esos fondos, y los ciudadanos se quedaban con la deuda, pero sin la construcción de lo que supuestamente se iba a construir con esos recursos. Entonces, en algún momento dijeron: no, ya la verdad es que no vamos a dar el dinero directamente a los gobernantes, nosotros a través de este brazo de las Naciones Unidas vamos a ir a construir la carretera, el puente, el acueducto, en fin, las diferentes obras públicas, y se las vamos a entregar a ustedes, y nosotros vamos a encargar de contratar los contratistas que correspondan, vamos a supervisar eso y les vamos a entregar llave en mano a ustedes los proyectos. Eso es entendible en esos países de una muy débil institucionalidad democrática, que hay muchísima corrupción, no hay controles sobre el uso de fondos públicos. Pero en Costa Rica, de ahí que inclusive la Cámara de la Construcción llamara la atención, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y otra gran cantidad de actores sociales dijeron: ¿qué está haciendo UNOPS en Costa Rica? ¿Por qué se le está contratando directamente para hacer estas obras? Porque en Costa Rica hay empresas constructoras, empresas supervisoras, empresas capaces de elaborar carteles de licitación, empresas capaces de hacer una auditoría de los trabajos que está realizando otra empresa en construcción. No se requiere traer a Naciones Unidas para que haga trabajos de obra pública en Costa Rica. Pero bueno, eso lo tuvimos durante varios años. UNOPS en teoría iba para afuera. La Contraloría le costó muchísimo que UNOPS se abriera un poquito la posibilidad de mostrar a la Contraloría los carteles de licitación que estaba haciendo para adjudicar las obras, con el propósito de que no estuviéramos ante carteles de licitación hechos a la medida de un oferente en particular, que efectivamente se hiciera una licitación competida para lograr los precios más bajos, con una muy buena calidad y una buena supervisión, etcétera. Y UNOPS también, parte de la crítica es que se ganaba un porcentaje relativamente alto por la intermediación de todo esto. Bueno, no bastó la crítica en el tema de obra pública, y ahora el INS pretende que UNOPS se meta a desarrollar el sistema informático del Instituto Nacional de Seguros. Definitivamente, doña Mónica Araya y miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, yo de esta trinchera, este Facebook Live, estoy en total desacuerdo con esa medida de ustedes. En total desacuerdo con la contratación directa de UNOPS, y en total desacuerdo con la confidencialidad de una contratación como esa, que nada tiene que ver con el secreto industrial que se protege cuando se abrió el monopolio de seguros comerciales en Costa Rica. Nada tiene que ver, como bien señala el editorial de La Nación del día de hoy. No tiene absolutamente nada que ver eso, así como tampoco tiene nada que ver con ese secreto comercial que se cubre que se cubre el Instituto Nacional de Seguros y ciertas decisiones del Instituto Nacional de Seguros con el tema del incremento general de salarios en esa institución autónoma, en esa empresa del Estado, Instituto Nacional de Seguros, porque también la Junta Directiva del INS pretende que el incremento salarial que se le está aplicando a todos los empleados sea confidencial, cuando no es confidencial el salario que reciben las personas en el INS. Basta con ir a CICERE y que CICERE certifique cuánto es, primero, cuántos son los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros y cuánto es lo que ganan, cuál es el salario bruto. Entonces, ya eso se dilucidó ante la Sala Constitucional. Es información pública, son funcionarios públicos pagados con fondos públicos, y entonces eso requiere
de la mayor transparencia, porque eso también en la Constitución está clarísimo, que hay un principio constitucional de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos, hay un principio constitucional de la transparencia y rendición de cuentas que debe respetarse. Así que no es válido lo que pretende la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros de declarar confidencial el incremento general, el incremento salarial general a todos los empleados del Instituto Nacional de Seguros, y mucho menos es válido pretender cubrir con ese manto de secreto esa compra, que no son 3 pesos, de más o menos 44 millones de dólares a un brazo de Naciones Unidas que obviamente no tiene ninguna experticia en el desarrollo de sistemas informáticos. Luego UNOPS va a hacer una licitación por su lado, va a precalificar a alguna gente y de acuerdo a los criterios que ellos establezcan, ellos escogerán quién es el que brinda ese servicio y UNOPS se va a ganar ahí una comisión por hacer eso. Eso violenta el ordenamiento jurídico costarricense, debe ser rechazado, y por eso celebro que en la Asamblea Legislativa estén levantando la voz algunos diputados en contra de esa pretensión del Instituto Nacional de Seguros, y yo espero que el presidente de la República, que dice estar comprometido con la transparencia en el manejo de los fondos públicos, salga a ponerle un estate quieto a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros y les diga que nada, publiquen los salarios, el incremento salarial que se hizo a todos los empleados, y por otro lado también hagan pública toda negociación con UNOPS, pero no solo eso, debería decir el presidente, dejen a un lado a UNOPS. Hay muchas empresas nacionales y extranjeras que podrían perfectamente ofertarle al Instituto Nacional de Seguros sus servicios por el desarrollo de esa plataforma tecnológica para el manejo de la empresa de seguros del Estado. Con esto terminamos la sección de todo un poco y pasamos al tema de fondo. El tema de fondo está relacionado con el estado de la carretera Limón. La famosa ruta 32, que empieza, la contratación que se hizo es pasando el Surquí, ya cuando se entra al cantón de Pocosí, ya cuando se llega a la parte de la bajura, la parte plana, ahí donde viene la intersección hacia Río Frío. De ahí, de esa intersección del Río Frío hasta Moín, son un poquito más de 100 kilómetros de intervención de esa ruta que la pretensión, cuando se licitó, para la cual se obtuvo un préstamo de casi 500 millones de dólares, era para construirla a 4 carriles hasta Limón, yo creo que sea la entrada a Moín, entrada a Limón, se dijo en aquel momento, pasos a desnivel, cuando la carretera atraviese lugares, centros urbanos importantes, por ejemplo, ahí en el centro de la zona de Guapiles, cuando pasa por esa zona de Guapiles, ahí la idea es que haya un paso a desnivel, luego en el cruce, creo que en el cruce Guásimo, luego más adelante en los diferentes cruces a Matina, y ahí en varios lugares, la idea es hacer los pasos a desnivel para que no quedaran totalmente partidas las comunidades que viven cerca de esa carretera. Lo que mal empieza, mal termina. Resulta que desde el inicio de la construcción de esa carretera vino una discusión sobre cómo financiarla. Me acuerdo, inclusive, yo era diputado en 2014-2018, y ahí es donde se presenta un proyecto de la Asamblea Legislativa con, creo que es un Banco de Desarrollo de China, con el propósito de aprobar el empréstito, que era un empréstito para la construcción de esa carretera, pero un empréstito amarrado para que lo construyera una empresa china. Y es así como entra Check, esta compañía china, en escena, porque venía amarrada al crédito, un crédito blando que se recibió de un Banco de Desarrollo de China.
En aquella época, varias empresas constructoras costarricenses levantaron la voz y dijeron, mire, nosotros podemos construir esa carretera. O sea, un consorcio de prácticamente todas las constructoras de carreteras más responsables del país y las más grandes decían, nosotros podemos hacernos cargo de esa carretera, no debería costar más de, no sé, 350 millones, 400 millones de dólares, nosotros lo construimos. En aquella época se dijo, no, mire, está el crédito aprobado y esto tiene que construirlo esta empresa. Esta empresa no tenía una sola maquinaria en el país y entonces empezó a hacer los trabajos contratando alguna maquinaria, alguna empresa para que hiciera un tramo por aquí, y ahí empezaron entonces a picotear esa carretera de 100 kilómetros, a picotearla haciendo pequeñas obras en diferentes lugares de ese tramo. Hay que hacer hay que hacer muchas ampliaciones de puentes y puentes muy importantes, etcétera. Entonces ahí empezaron a picotearlo. Ahora, bueno, y el nivel de atraso de esa carretera impresionante, a tal punto que la administración anterior, el ministro en aquella época, don Rodolfo Méndez Mata, a cada rato nos salía a decir, pues es una barbaridad, se ha avanzado solo como un 10%, 13%, 14% si acaso, y vamos a ver de qué forma rescindimos el contrato, porque qué barbaridad, aquí y allá, pero nunca pasó a más. La empresa que está construyendo dice, mire, es que no me echen toda la culpa a mí, el problema son ustedes, el diseño que me pasaron ustedes es un diseño que no contemplaba, por ejemplo, los pasos a desnivel. Ustedes ahora quieren meter también una ciclovía y tampoco está contemplado. Y luego hay que hacer una reubicación de servicios públicos. Acordémonos que a lo largo de esa carretera está el poliducto de Recope, entonces hay que mover el poliducto de Recope, hay tendido eléctrico que hay que mover. Hay que meterse, por lo menos en los pasos a desnivel, a comprar propiedad privada y si los dueños de esas propiedades no están dispuestos a vender, hay que expropiarlos. Entonces hay que montar los expedientes de expropiación y ahí nos encontramos con toda la inutilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para preparar los expedientes, para iniciar los procesos de expropiación, mandarlos a la Procuraduría, abrir los expedientes, mandar los procesos correspondientes al contencioso administrativo, etcétera. Bueno, y ahí nuevamente el Estado absolutamente ineficiente. Cambiamos de administración, entra esta nueva administración, hay un funcionario, yo lo entrevisté hace poco a Mauricio Batalla al frente del CONAVI, una persona muy seria y comprometida con su trabajo. Bueno, nos están anunciando que esa carretera, así como está prevista, con el dinero que está comprometido para construirla, es imposible poder financiar los pasos a desnivel. O sea, la plata no alcanza. Que en estos momentos, dicen ellos, hay que pagarle como 150 millones de dólares a la empresa que está construyendo, es parte de lo que el Estado tiene que pagarle, hay que conciliar cuentas y todo, pero aparentemente lo que le debe son como 150 millones de dólares, que tampoco son 3 pesos, estamos hablando de un montón de plata, y se requieren otros 350 millones de dólares para poder ya hacerla como Dios manda, con todos los pasos a desnivel, cambiando diseños, porque inclusive dicen, esa carretera está mal diseñada. Vean ustedes, estamos hablando final del 2022. 2014, hace 8 años, fue que los diputados, creo que fue en esa época, finales del 2014, los diputados de aquel entonces aprobamos el empréstito. Ha transcurrido todo este tiempo, los dineros aprobados, se ha avanzado del 10 al 15% en esa carretera, y ahora nos dice la administración de que el diseño de la carretera está mal y que el presupuesto que se había elaborado claramente no alcanza para la aspiración de todas estas comunidades de que se hagan los pasos a desnivel con las rotondas correspondientes y todo, por la seguridad de las personas. Si no, aquello sería una trampa mortal. Usted tiene esa ruta que corta toda esa zona en 4 carriles, vehículos que van a 100 kilómetros por hora, y imagínense a las personas tratando de cruzar de un lugar a otro de la autopista, las desgracias que van a suceder por allá. Entonces, o sí es importante el tema de los pasos a desnivel por el tema de seguridad ciudadana, seguridad de las personas. Bueno, aquí vemos, en este caso, en pelotas, chingo, desnudo, al Estado costarricense en lo que es la construcción de obra pública en Costa Rica.
Mejor se hubiera dado de concesión esa carretera, se hubiera licitado a nivel internacional a una compañía para que haga los diseños como Dios manda, y entonces con los diseños bien elaborados se hace el cartel de licitación para concesionar la construcción de esa carretera, de tal manera que la plata no la tenemos que poner nosotros, que el concesionario venga y ponga la plata, luego pone un peaje para recuperar esa inversión. Eso es lo que se debió haber hecho en esa ruta 32 y no la barbaridad que se hizo. Vean ustedes que ya vamos a llegar a los $1.000 millones para completar una carretera que se pudo haber hecho a mitad de precio, que se pudo haber concluido hace rato si se hubiera animado en algún momento a hacer una alianza público-privada, darla en concesión esa carretera. Y esto es una fuerte llamada de atención para aquellas personas que dicen que no, que el Estado tiene que cargarse toda la obra pública. No, todo lo contrario, las obras más grandes de este país, todas hay que darlas en concesión. Hay que involucrarnos en las alianzas público-privadas, con el propósito de tener carreteras en buen estado, en buenas condiciones, construidas muy rápido, porque una carretera mejora el bienestar de todos, mejora la competitividad del país. Hoy esa carretera se convierte en un lastre para la competitividad del país. Lo que se tarda en esa carretera, las presas, esto y lo otro, todo eso hace que Costa Rica sea más caro, sea un lugar mucho más caro. Necesitamos resolver esto cuanto antes. De hecho, les invito desde ya a estar pendientes de una entrevista que le hice yo a Federico Villalobos sobre las alianzas público-privadas. Entrevistas del formato de sentidos opuestos. Esas salen los viernes a las 9 de la mañana. Es una entrevista donde entramos en profundidad en el análisis de qué podría concesionarse en Costa Rica. O sea, qué alianzas público-privadas podrían impulsarse en Costa Rica para que todos vivamos mejor. Así que pongan la atención a esa entrevista, compártanla con otras personas con el propósito de que vayamos derribando mitos alrededor de las alianzas público-privadas. Esa es la ruta. Hoy nos va a salir carísima esa carretera por insistir en que el Estado la debería hacer. Lo mismo pasó ahí en la zona caribeña, en la zona de Siquirres, con la planta hidroeléctrica que construyó el ICE, el proyecto hidroeléctrico de Reventazón, que estaba prevista para tener un valor de más o menos unos $500 millones. Había una empresa dispuesta a construirla por $500 millones, llave en mano, donde ellos inclusive conseguían el financiamiento para hacerla. El Estado dijo, no, nosotros lo vamos a hacer, el ICE lo va a hacer, el ICE tiene la capacidad para hacerla, el ICE es la empresa más arrecha que hay en el planeta para construir obra pública, y el proyecto hidroeléctrico de Reventazón nos salió más o menos unos $1.700 millones. Estamos hablando 3 veces lo que le hubiera costado al sector privado realizar, y sin internalizar costos muy importantes como es el de haber partido el trayecto del ferrocarril hacia el Caribe. Hoy todavía escucho a alguna gente muy nostálgica, no, hay que rehabilitar el ferrocarril para mandar carga desde San José hasta Limón por el tren. Estas personas desconocen que para hacer el proyecto hidroeléctrico de Reventazón se inundaron 10 kilómetros lineales de esta línea férrea, y que para poder mantenerla pendiente y conectar un tramo con el otro se requiere hacer un túnel de casi 10 kilómetros que tiene un costo súper elevado, y entonces eso obviamente no va a suceder. Así que aquellos que sueñan con eso, no es por ahí, no es por esa ruta, habrá que ver qué otra ruta estarán pensando, pero no es por la ruta que va entre Turrialba y Siquirres, porque esa ruta hay 10 kilómetros que están inundados por la represa del proyecto hidroeléctrico de Reventazón. Pero nuevamente, el Estado haciendo Reventazón nos salió 3 veces más caro, y dicho sea de paso, esa planta está funcionando un poquito más allá de la mitad de su capacidad. Desde que entró en operaciones nunca ha funcionado al 100% de su capacidad. Esa es la realidad. Entonces el kilowatt hora que genera esa planta es todavía mucho más caro que lo que nosotros nos imaginamos, y por eso parte de las deudas astronómicas que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad. Así que dejen de insistir en meter al Estado a construir obra pública en Costa Rica, porque el Estado es bien inútil. Todo nos va a salir mucho más caro y entregado en un plazo mucho más largo, y eso lo pagamos todos
con pérdida de competitividad, con un gasto público exagerado, deuda pública más cara, servicios públicos más caros para pagar esas deudas. Esa es parte de la desgracia de poner al Estado a construir estas obras tan importantes de infraestructura pública en nuestro país. Alianzas público-privadas son la solución para las grandes obras de Costa Rica. Los dejo con esta reflexión. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo Facebook Live, donde regresamos al horario habitual de los martes. Martes entrante, 7 de la noche, nos vemos en otro Facebook Live más. Muchas gracias, que pasen muy buena noche y que tengan una muy feliz semana.